Saludos jóvenes, bienvenidos a la clase de estadística. Este será el medio por el cual nos estaremos comunicando a través de una clase grabada y la clase va en función a la guía que se les ha dejado. Pondré en pantalla la guía de trabajo que ustedes deben responder. Esta es la guía que tienen que trabajar. Vamos a dividir la clase en 4 partes. La parte de la introducción a la estadística, que es la que vamos a trabajar hoy y mañana. Para ello, ustedes deben responder a esta guía, compuesta por 3 partes de tipo respuesta breve, unas preguntitas. Para ello hay que leer el capítulo número 1, el contenido que se les ha mandado. Vamos a hacer una breve descripción para ir a la parte práctica de una sola vez. La clase se llama estadística. Estadística. Eso lo hemos escuchado nosotros en medios de comunicación cuando nos ponen gráficos, cuando vemos en un periódico, por ejemplo, vemos gráficos circulares de barras a través de encuestas que se hacen pidiendo, por ejemplo, cuál es el favorito. Vemos en esos canales, por ejemplo, de noticias reflejadas encuestas y a la vez pues ponen ahí en pantalla los gráficos. Entonces lo que hacen es una recopilación de datos de determinada problemática que ellos quieren investigar, lo hacen a través de unas preguntas y pues eso lleva un proceso para luego hacerlo a través de gráficos que agrupen todo lo que corresponde en las respuestas enviadas por el público. Entonces todo ese proceso, desde la recopilación de los datos hasta establecer un análisis o una interpretación de esos datos, todo ese proceso nosotros lo conocemos como estadística. La estadística es la rama de las matemáticas que se ocupa de reunir y organizar datos numéricos que ayudan a resolver problemas como el diseño de experimentos y la toma de decisiones. Entonces, la estadística es esa rama de las matemáticas por la cual nos ayuda a establecer decisiones. En una empresa, por ejemplo, para tomar una decisión, si nosotros queremos poner una microempresa, por ejemplo, de tortillas, ustedes primero deben hacer una investigación, por ejemplo, qué tipo de tortilla, de qué, si es de maíz o de maseca o de harina, dependiendo el tipo de tortilla, para luego establecer una decisión que le servirá para establecer esa microempresa. Entonces, la estadística es la rama de las matemáticas que nos ayuda a establecer una decisión a través de todos los métodos y técnicas que nos aportan, a través del análisis y la interpretación de resultados partiendo de una recopilación. Una de las utilidades más importantes de la estadística se ha convertido en un método efectivo para describir los valores de datos económicos, es lo que les decía. La estadística se está utilizando mucho en la parte económica, en la parte política, en la parte social, psicológica, biológica o física, sirviendo como una herramienta para relacionar y comparar dichos datos. Entonces, a través de esta herramienta importantísima, como la estadística, nos ayuda a la recopilación, al ordenamiento de esos datos para luego establecerlos en gráficos, sean de barra, circulares, de líneas, todos los tipos de gráficos que vamos a trabajar en la clase también. Las otras preguntas irán contestando ustedes ahí conforme la lectura, porque me interesa más ocupar estos espacios para la parte práctica. Dentro de la estadística, nosotros tenemos 2 palabras muy importantes que quiero aclarar. La parte de población y muestra. Son 2 palabras. Cuando se hace una investigación, tenemos nosotros que definir a quiénes vamos a investigar. Entonces aquí está implícita las 2 palabras como ser población y muestra. Población. La población son todos los elementos que conforman lo que nosotros vamos a investigar. Y muestra
es una parte de esos elementos. Esas son las dos diferencias. La población son todos los elementos, ahí lo tenemos, un conjunto de elementos claramente definidos en el tiempo y en el espacio, de los cuales interesa obtener información y llegar a conclusiones. Y la muestra es una parte de esa población. Si queremos investigar, por ejemplo, la cantidad de estudiantes reprobados en un instituto tal, entonces la población son todos los estudiantes. La muestra es una parte de ellos, por ejemplo, los estudiantes de segundo de bachillerato en administración de empresas. Esa es una muestra, algo representativo, los elementos representativos que me ayudarán a establecer la pregunta que tengo. Hay dos tipos de población, está la población finita y la población infinita. La finita ya sabemos que es la que se puede cuantificar. Aquí tenemos algunos ejemplos de población finita, por ejemplo, el número de estudiantes de una escuela, el número de hospitales de una ciudad, el número de personas de un pueblo, la cantidad de bacterias de una sustancia, todas esas son poblaciones finitas. Y las poblaciones infinitas son incuantificables, algo que no se puede contar, como por ejemplo el número de estrellas que hay en el cielo, el número de arenas, la cantidad de arenas en el mar, el número de peces en el mar. Son cantidades que no se pueden cuantificar. Esas son población infinita. Y repito, la muestra es una parte de esa población. Población es todos, son todos los elementos y muestra es una parte de esa población nada más. Esas dos palabras que acabo de explicar le van a servir para responder a la parte número 1 de la guía que envié, la parte práctica. Dice la parte práctica, determine la población y la muestra de las siguientes situaciones. Ustedes en esa parte lo que van a hacer es identificar población, muestra de cada uno. Población es el todo y muestra es una parte. Le voy a ayudar con los primeros dos. En una escuela se quiere saber cuál es el deporte favorito de los estudiantes, por lo que se realiza una encuesta a 10 estudiantes de cada aula. Vean, población, usted va a escribir ahí en su cuaderno, población, 2 puntos, todos los estudiantes de la escuela. Esa es la población. Y la muestra, 10 estudiantes de cada aula. Eso es lo que se va a tomar para hacer la investigación. Eso es la muestra. Ejemplo B. Una empresa fabricante de televisores desea hacer un control de calidad. Por cada 100 televisores producidos, analizan uno, si este está en óptimo estado o es defectuoso. Entonces, la población, ¿cuáles son? Los 100 televisores, porque ahí menciona el número. Son los 100 televisores. Y la muestra, ¿cuántos se van a tomar? Un televisor. Se analiza un televisor. Esa es la muestra. Entonces, es lo único que usted debe hacer, extraer la población y la muestra de cada uno de esos tipos. Eso es lo que va a hacer, repito, en la parte número 1. Y en la parte número 2 va a escribir las modalidades en las que se dividen las siguientes variables, pero para ello necesito explicar lo que consiste o qué es lo que significa la palabra variable. ¿Qué es una variable? Es una característica que es de interés para el estudio de cada elemento de la población. Una variable representa la característica. Hay dos tipos de variables, las cuantitativas y las cualitativas. Dentro de las cuantitativas hay dos tipos de variables, las cuantitativas discretas y las cuantitativas continuas. Ya vamos más adelantito a establecer las diferencias de cada una de ellas. Y las cualitativas, la palabra lo dice, es lo que representa una cualidad. La primera es cantidad y la segunda cualidad. Entonces, esos son los dos tipos de variables, los dos tipos de características que pueden haber, cualitativa y cuantitativa. Repito, cualitativa es la que representa una cualidad y cuantitativa es la que representa una cantidad.
Podemos tener, aquí están algunos ejemplos, vean, variables cualitativas y cuantitativas. Cualitativas, miren, las que son nominales como por ejemplo, cuando se hace una encuesta, sexo, femenino, masculino. No necesita números, sino que es una cualidad. Religión, católico, evangélico, eh, cualquier otra testigo de Jehová, toda la religión. Todo lo que representa una cualidad va dentro de una variable cualitativa. Por ejemplo, color favorito, tipo de árbol, por ejemplo. Eso representa una cualidad. Y las cuantitativas representan una cantidad. Cuantitativa, repito, representa cantidad. Las cuantitativas hay dos tipos, las discretas y las continuas. Discreta, ¿cuándo va a ser discreta una cantidad? Cuando solo es entera. Como por ejemplo, cuando decimos el número de estudiantes de segundo de bachillerato. Siempre va a ser exacta. 8, 9, 10, 15, 20 alumnos. En ningún momento va a haber 20.5. Cuando las cantidades solo son enteras, se llaman discretas. Por ejemplo, el número de árboles en el parque, la cantidad de libros de matemáticas, son cantidades discretas. Y las cantidades continuas son las cantidades que permiten un decimal. Por ejemplo, el peso de los alumnos de segundo de bachillerato. Puede ser 110.3 libras, 125.8 libras, no necesariamente, o puede ser 130 libras también. Entonces, así como puede ser entera, también puede ser decimal. A eso se le llama continua. Cantidad continua es la que indica una cantidad entera o decimal. Y discreta solo es entera. ¿Dónde van a aplicar esa definición? En la parte 2, aquí donde dice el tipo de identificación. Ese tipo de identificación, lean las instrucciones. Van a escribir una A cuando sea un atributo, cuando sea una cualidad, le van a escribir A, atributo, aquí dentro del paréntesis. Y cuando sea una cantidad, hay que ver bien si la cantidad es discreta, usted le va a poner una D. Cuando solo cabe entero. Y le va a poner una C cuando sea cantidad continua, cuando permita decimal. Por ejemplo, número de estudiantes en la clase de Estadística 1 del Instituto Armando Calidonio. Esta es una cantidad discreta. Entonces aquí en el paréntesis le vamos a poner la D. El tiempo que tarda un doctor en operar un paciente. No necesariamente, puede tardarse 3.4 horas, 5 horas, 6.8, etcétera. Entonces es una cantidad, el tiempo es una cantidad que continua. Entonces le vamos a poner la C en la número 2. Por ejemplo, el número 4, el color de cabello de los niños que están viendo televisión. Color de cabello. Esa es una cualidad. Por lo tanto, es un atributo. Le voy a poner la A. Entonces, en este tipo de identificación, usted va a identificar cuándo es un atributo, que es una cualidad, o si es una cantidad, si es discreta. Discreta es cuando solo es entera. Y continua cuando esa cantidad puede llevar decimales. Eso es lo que van a trabajar ahí en esa parte número 2. Cantidad continua, discreta. Discreta, continua. O cualidad. La raza de un individuo, miren, esto es una cualidad, es un atributo, la A. La religión de un individuo es un atributo. La altura de un tipo experimental de maíz. La altura es una cantidad, pero puede ser decimal. Es una continua. C. El periodo de duración de un bombillo eléctrico es continua también, porque puede durar una cantidad decimales, pueden ser 20 horas, 3 minutos. No necesariamente una cantidad exacta. La otra parte que tengo aquí en la guía, escriba las modalidades